¿sí? Es el barrio de las explosiones. Pero bueno, bienvenidos al barrio de la Luz, Villa Crespo, Villa Cresplac. El otro día voló algo en Corrientes y Serrano también. Mientras que la cancha de Atlanta no la toquen, no hay problema. Bueno, hoy nos reúne este tema de Mashiach y el título es Llegada o Revelación. Llegada o revelación, que son dos palabras que cada vez que hablamos de Mashiach, aparecen estas palabras. Decimos la llegada del Mashiach, la revelación del Mashiach. Son dos palabras que siempre voy a silenciar. Acuérdense que pueden escribir preguntas, ¿sí? Y me tengo que dar cuenta de que las tengo que encontrar. Por el chat se pueden escribir las preguntas. Bienvenidos a todos. Siempre que hablamos de Mashiach, hablamos de llegada o revelación. Y muy interesante esto, muy interesante, porque son palabras que son parecidas, que están hermanadas, que se combinan. Y justo esta semana, ¿sí? Yo me avivé tarde, estaba medio dormido esta semana, hay dos parshot de la Torah, dos secciones. Jucat la primera y la segunda Balak. Cuando decimos Balak, cualquier persona que tiene una base de estudio sabe que Balak, de las 54 parshot que hay en la Torá, de todas las secciones durante todo el año, Balak es la que habla de Mashiach explícitamente. Es la única vez en toda la Torá escrita en los 5 libros de Moisés que el Mashiach está explícito sobre la redención, sobre el momento que se cumple el objetivo de la creación. Hay muchas referencias en los versículos de la Torá. Y devolverá Dios a tus cautivos y retornará la presencia divina al mundo. Hay muchas referencias en la Torá sobre la Geulá. Geulá, que nosotros traducimos como redención, pero se origina en el nombre Gilui, en la palabra Gilui. Que Gilui es revelación. Es decir, Geulá, que es redención, que es una palabra que no suena muy DJ, como decían en mi barrio. No suena muy judía Geulá. Y la traducimos como redención, pero así como en Egipto usamos liberación, también Geulá la podríamos traducir como liberación, pero Geulá viene de Gilui. Gilui es revelación, para empezar. Y justo esta semana en la Torá es la única oportunidad donde la Torá habla abiertamente del Mashiach. ¿Y quién habla de Mashiach esta semana? Ni más ni menos, un profeta. Pero un profeta yiddish, preguntaría la Bobe. ¿Un profeta yiddish? No. ¿Quién habla de Mashiach? Un señor que se llama Bilam. Un señor que se llama Bilam, que fue contratado para atacar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque las naciones veían que al pueblo judío no se lo podía atacar militarmente, no se le podía librar batalla porque los judíos tenían realmente una condición milagrosa de que salieron de Egipto. Entonces las naciones, la ONU de aquel entonces se reunió y empezó a averiguar qué podemos hacer contra los judíos, cómo podemos enfrentarlos, dónde radica el poder del judío. Y como todos sabemos, el poder del judío radica en la palabra de Dios, en esa como nosotros revelamos la Torá, la transmitimos, como la Torá ingresa como si fuéramos un reproductor de MP3 en nosotros y cómo sembramos de Torá y espiritualidad a todo el mundo. Entonces, el poder del judío está en la palabra. Busquemos entonces una guerra de palabras. Busquemos atacarlos por la palabra. ¿Qué hicieron los enemigos de Israel de aquel entonces? Fueron a buscar un profeta de las naciones. Y sí, las naciones tienen sus profetas. Hashem no quiso hacer diferencias. Y a cada nación le otorgó un profeta. Y las naciones fueron a buscar a Bilam y, como todos sabemos la historia, lo contrataron no para bendecir a Israel, al revés. Y cada vez que Bilam empezaba a hablar, fallaba, tenía fallidos, ¿sí? Le salían bendiciones, todas cosas lindas para Israel. Sí, inclusive hay versículos que están en la plegaria diaria, que tal a todos los de Facebook, Eva, Lázaro, Ariel, Abraham, Verónica, a todos los que están mirando, bienvenidos también a los nuevos acá, a Zoom. Entonces, increíblemente, en estas bendiciones que empieza
a transmitir Bilam, que había sido contratado para lo contrario, y ya no sabían qué hacer, le salían todas cosas lindas sobre nosotros. Bilam empieza a hablar ¿de quién? Del Mashiach, que es el tema central que nos reúne. Bilam empieza a hablar del Mashiach y da 4 versículos, 5 versículos, donde la primera parte del versículo habla del rey David. Hola Raquel, ¿cómo está Raquel, la amiga de Eva? La primera parte del versículo habla del rey David, y la segunda parte del versículo habla del rey Mashiach, del padre de la dinastía y el más famoso de la dinastía. Es decir, justo esta Parsha Balak, que en Eretz Israel, Gabriela, bienvenida, se lee Balak y estamos diferenciados estas semanas con Israel. En las Parshiot estas semanas nos ponemos al mismo ritmo. ¿Qué tal, Eva? Entonces, justamente hay revelaciones en esta Parsha del Mashiach. Y justamente es el único lugar de los 5 libros de Moisés donde se habla de su personalidad y el efecto que él hace. El único, hola Verónica también, el único efecto, ¿sí? El único lugar, ¿sí? Donde se habla con el Mashiach es acá en Balak. E increíblemente, y son profecías que se cumplieron con el rey David y profecías que se están cumpliendo con el Mashiach. Y es muy interesante el análisis, es muy interesante lo que tenemos dando vuelta, es muy interesante en este tema si es llegada del Mashiach o revelación del Mashiach o las dos a la vez. Y como sabemos que la Torá es inclusiva, la Torá no discrimina, la Torá habla de llegada y la Torá habla de revelación, las dos son verdad y las dos están trabajando en conjunto. Increíblemente, en la última enseñanza que tenemos momentáneamente, de nuestro gran maestro, nuestro gran líder, el que despertó nuestro corazón, el Rebbe de Lubavitch, hace 29 años, exactamente en el año 1991, el Rebbe habla justamente de este tema de la revelación de Mashiach. Y otra vez, como les expliqué, este fabuloso periodo de tiempo que va desde marzo de 1991 hasta finales de febrero de 1992, el Rebbe está dándonos semana a semana y explicándonos las noticias de la redención y explicándonos qué está pasando, qué estamos viviendo, por qué pasan cosas extrañas, por qué tantos cambios, ¿sí? Entonces el Rebbe dice tranquilos, tranquilos. Y ese tranquilos justamente tiene que ver con una situación que estamos viviendo ahora, de que el mundo está convulsionado, hay muchas cosas extrañas dando vueltas, pero el judío tiene que concentrarse en el análisis positivo. Y vamos a empezar a hablar, nosotros estamos en el mes de Tamuz, un mes de Tamuz que en sus inicios era reflejo de algo negativo, el comienzo de las 3 semanas, la fecha del 17, la destrucción del gran templo de Jerusalén, cuestiones que tenían que ver justamente con negatividad, con mala onda, Ben Ametzarim, entre las estrecheces se llamaban estas semanas. Desde que viene el hasidismo empieza a revelar de que llegó el momento de quitar el polvo, la herrumbre, el óxido y ver realmente el tesoro interior que hay adentro de cada cosa. Concentrarnos en lo positivo, porque no hay mal que venga del cielo, no hay cuestión negativa, y esto es un gran desafío que tenemos en la vida, y en esto radica nuestra fe, saber que constantemente hay un Hashem, hay un Creador, el Santo bendito sea que controla todo cada instante, y nosotros sabemos que está con nosotros, y tenemos que hacer el ejercicio más que nunca hoy de revelar, un ejercicio de descubrir, de destapar. Y el Rebbe empieza con esto, el hasidismo ya empezó con esto, pero el Rebbe en particular nos dice, se acerca el 17 de Tamuz, 17 que un número en Argentina está asociado a algo desgraciado, no sé por qué, sí, cabalístico el 17, pero en la Torá el 17 tiene el valor numérico de Tov, 17 es la Yud con la Zain, y es el valor numérico de la palabra Tov, de la palabra bien, y por eso
uno se tiene que concentrar hoy en día en el aspecto positivo, porque los días de ayuno son llamados en la Torá Et Ratzon, momentos propicios, momentos con buena onda, momentos de gran fenómeno espiritual, y por eso tenemos que ya tomarnos el trabajo de descubrir, de revelar, de no asustarnos por las fechas, por esa impresión negativa o vieja. Estos días que vivimos ya no miramos el pasado, no estamos tristes por el pasado, estamos felices por el futuro. ¿Se acuerdan cuando en marzo empezamos a estudiar y decíamos que si fuéramos presos, Haz Shalom, Dios nos permita, si en algún momento fuimos privados de nuestra libertad, o fuimos soldados, tuvimos momentos en nuestra vida que no fuimos libres como queríamos? Al principio era un bajón, solo dolor, solo recordar cómo era esa vieja libertad, pero cuando ya sabíamos que recuperamos la libertad, no seguíamos melancólicos como un taxista porteño que ve todo negativo. Ya estábamos contentos porque salíamos libres. El hasidismo exige no mirar más para atrás, ya no hablar más de destrucción. ¿Cómo llamé a las semanas que vienen ahora? Las 3 semanas. Y decir las 3 semanas provocaba temblor y escozor cuando un judío escuchaba esa frase. El Rebbe dice 3, cuando decís 3, ya estás hablando del tercer Beit HaMikdash. No estás hablando de 3 semanas tristes, de 3 tristes tigres. No estás hablando de 3 semanas tristes, estás hablando del tercer Beit HaMikdash. Por eso se llaman las 3, porque están hablando de los 3 templos. El tercer templo, como sabemos todos, no solo es tercero, es triple, porque incluye los fenómenos del primero y el segundo. Entonces, todo en la vida tenemos que hacer el ejercicio de revelar. Y es muy interesante porque allá por noviembre del 91, en Parsha Vayera del año hebreo 5752, cuando el voltaje de la revelación de la noticia del Mashiach ya estaba en danger, ya estaba en el Colorado explosivo, con el Rebbe cada vez dando más fuerte el anuncio de la redención. En Parsha Vayera, el Rebbe dice, no solo existe físicamente el Mashiach en el mundo, sino está revelada su existencia. Yo no veo nada, estoy acá en Buenos Aires, no estoy en Jerusalén, no estoy en una playita de Batiam, ¿sí? Ahí mojándome los pies en este momento, ahí en el Mediterráneo, no estoy comiendo un falafel en Tel Aviv. Bueno, eso ya va a venir, quédense tranquilos. Pero el tema es de que el proceso del Mashiach empezó a revelarse. Y como el hasidismo, el interior de la Torá, el alma de la Torá nos enseña siempre, debemos hacer un esfuerzo visual, un esfuerzo en perder ese costumbrismo, ese entrenamiento viejo que tenía el ojo, ese ojo que veía ocultamiento, ese ojo que veía negatividad, ese ojo que el judío siempre temía, temblaba, pensaba, ¿a dónde nos van a desterrar? ¿Dónde viene el pogrom? Todo eso que de alguna manera lo tenemos en la sangre porque heredamos de nuestros antepasados. Llegó el momento de quitarnos todo ese miedo y empezar el primer proceso revelatorio en nuestros ojos. Nuestros ojos se tienen que abrir en función de observar la redención. Está bien, ahora estamos acá en Buenos Aires hace 105 días que nos dicen quédate en casa, te dicen. No, hay que hacer el esfuerzo de ver lo positivo, hay que tratar de esforzarse y encontrar qué Dios quiere de cada uno de nosotros, realmente buscar en nuestra vida cuál es el objetivo de esto. Tal vez tenemos que revelarnos con B larga también, salir de ese estado pasivo y manso en el que vivimos a veces. Tal vez tenemos que trabajar en nuestro interior, tal vez tenemos que comunicarnos más, como estamos haciéndolo ahora, compartiendo estudio Torah y Mashiach. El Rebbe en Parshat Balak, muy interesante, volvió a traer y a citar todo un pasaje de un Midrash que se llama Yalkut Shimoni. En ese Yalkut Shimoni que define y relata con datos exactos la guerra del Golfo del año 91, que fue en enero, y donde el Rebbe había empezado a nombrar cuando fue la invasión de agosto del 90,
El Rebbe ya empezó a mostrar esto y en enero del 91, en plena guerra, el Rebbe empezó a decir que había que estar tranquilos. El Rebbe habló de esta guerra y de las consecuencias que se viven hasta hoy en día en Medio Oriente y cómo los enemigos de Israel están cayendo uno tras otros, cómo se están realmente evaporando los peligros que teníamos, desapareciendo sin que intervengamos, tal como el versículo que escuchamos en Egipto y que Hashem le dijo al pueblo judío cuando estaba el mar adelante y los egipcios atrás. Sí, Hashem elahem lahem beatem taharishun. Dios va a guerrear por ustedes y ustedes quédense piolas ahí, quédense tranqui, les dijo, traducido al argentino, por supuesto. Es decir, ese mismo Midrash que cita el Rebbe lo vuelve a repetir en esta parshá, en la parshá del Mashiach. Sí, no hay Jabadnik, no hay alumno del Rebbe que no se sepa para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda esta parshá Balak, que no haya estudiado las profecías de Bilam. Sí, Ayurenu Beloata, lo vislumbro, pero no ahora. Sí, todos los versículos de Bilam, Derech Kohav mi Yaakov, vendrá una estrella de Jacob, Bekam Shevet mi Israel, y se va a establecer un poder en Israel. Todos versículos, primera parte de David, que se cumplieron en segunda parte de Mashiach, que se está cumpliendo. ¿Qué vuelve a citar el Rebbe? ¿Qué vuelve a contarnos el Rebbe en el Midrash? Y se los voy a leer textual. Eso es lo bueno de dar clase por Zoom. Mirás el machete y nadie se da cuenta. Dice el Rebbe, citando el Midrash, el año en el que Mashiach se revela. El año, ¿escucharon la palabra? El año en el que Mashiach se revela, sucede toda esta guerra y el Mashiach se para sobre el techo del Beit HaMikdash, esto lo escucharon de mí en alguna ocasión, y dice, humildes, llegó el tiempo de vuestra redención. ¿Vieron la palabra humildes? Es también para una clase entera. El trabajo que tenemos que hacer en esta generación de dejar de lado el ego, es toda la Torá del Hasidismo de Chabad, el concepto de Bitul, realmente hacer las cosas genuinamente por Hashem, despojarnos de ese ego que nos retiene, de ese yo que nos atornilla en el orgullo, sí, o que también nos atornilla en el dolor o en el miedo, y realmente cuando uno se despega del yo, cuando uno es humilde y se da cuenta que vino a este mundo para servir a Hashem únicamente, tenemos realmente un gran mérito, un gran privilegio de servir al Creador y cumplir su objetivo. Vamos a ser humildes. Humildes, llegó el tiempo de vuestra redención. ¿Y cuándo dice esto el Midrash? ¿Dónde aclara esto el Midrash? El año en el que Mashiach se revela. Se revela. Primero dice esto. El año en el que Mashiach se revela. Pasan todos estos renglones donde le avisa a los humildes que llegó la redención y vuelve a decir Besha'ah Melech HaMashiach va. En el momento que el rey Mashiach llega. Es decir, primero revela el Midrash en el mismo pasaje, en la misma hoja. Si no me equivoco de memoria, es el Remes 499. En vez de capítulos, Perakim se divide y Yalkut Shimoni en Remesim. ¿Sí? Es el 499 me parece, y en el primero dice, sería capítulo 499 del Midrash, lo mandé el Mashiach diario de hoy, por eso me acuerdo. En el primero dice claramente el año en el que Mashiach se revela, y en el segundo dice en la hora, Besha'ah, en el momento que el Mashiach llega, revelación y llegada, como estudiamos de Daniel la semana pasada, y la anterior, el versículo Ashrei Amejake, uno de los últimos versículos del libro de Daniel, dichoso es el que espera. ¿Sí? ¿Por qué dice Rashi ahí? ¿Sí? Que hay que tener realmente esta fuerza, ¿sí? Esta esperanza, porque el Mashiach se revela y se vuelve a revelar con su llegada definitiva. Es decir, que la palabra revelación, que está asociada a Geulá, porque revelación es Gilui, está presente en todo este proceso. Cualquier judío realmente que trabaja su humildad, ¿sí? Y que es despertado por el líder de la generación, siente esto. Tal como estudiamos de Daniel hace poquito, ese versículo de que Daniel vio la revelación divina y los demás que estaban con él no la vieron, pero se desvanecieron, porque si bien ellos no la vieron, Mazalayu Hazei, significa
sus centros nucleares del alma lo vislumbraron. Y todo judío tiene justamente en el cielo la raíz de su alma, el núcleo. Dentro de su cuerpo tiene las extensiones del alma, mientras que en el cielo está el núcleo escucha FM Hashem, escucha las emisiones divinas que transmiten constantemente, así como en Elul, el programa de radio celestial dice: despiértense, vuelvan en Teshuvá. Todo el año las transmisiones celestiales, desde el anuncio de la redención hace 29 años, dicen: el Inez de Moshiach va. He aquí que el rey Mashiach, está viniendo. Inez de va es un versículo del Cantar de los Cantares que está ampliado en la Torah oral. Es el Moshiach, la palabra que también está en relación a la revelación de la redención. Y por supuesto, ¿qué me van a decir? Es difícil, yo salgo a la calle, si puedo, porque me dicen: quédate en casa, te dicen. Pero tenemos que salir de nuestro interior, revelar el Mashiach interior, que es lo más profundo de nuestra alma. Lo primero que tenemos que tener conciencia, nos dice el Rebbe en esta parshá, que somos la última generación del exilio y la última de la redención. Y tenemos un poder espiritual fenomenal que nunca ningún judío de ninguna generación tuvo. Sí, nosotros, así como nos vemos con las cosas que nos pasan, tenemos un poder fenomenal. Y descubrirlo es con la ayuda del estudio del interior de la Torá, el estudio del hasidismo, el estudio de los temas de Mashiach y redención, que son el camino directo, dice el Rebbe, para la llegada del Mashiach. Vos querés un camino directo, sin peajes, ¿sí? Sin control policial, si tenés la aplicación Cuidar, ¿sí? O el certificado para circular, el camino directo para ir al encuentro de Mashiach y no tener obstáculos y nuestras vidas sean radiantes, es el estudio de Mashiach Geulá. Y saber, como dice el Rebbe, somos la última generación del exilio y la primera de la redención. Y ya se cumplieron todas las palabras del Rebbe anterior, que estudiamos un poco la semana pasada, todas estas expresiones que si de inmediato está el retorno a Dios, el replanteo, de inmediato la redención, falta lustrar los botones. El Rebbe dice que Teshuvá, retornar ya se hizo. Todo el mundo está teniendo despertares. Ayer publiqué una foto en redes sociales, un tipo vestido como monje franciscano, poniéndose los tefilín en Jerusalén, cerca de la tumba del rey David. La gente no entendía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, el tipo descubrió que era judío. Sí, empezó a hablar con el Jabadnik que tiene la mesita ahí, el puestito, poniendo tefilín y repartiendo información de Mashiach. Y dijo: che, ¿qué es esto? Ah, ¿cómo te va? Sí, porque yo tengo parientes judíos. ¿Qué pariente? Y la mamá de mi mamá. Entonces soy judío, flaco. Vení, ponete los tefilín. ¿Cómo tefilín? ¿Qué tefilín? ¿Cómo que soy judío? Bueno, este fenómeno es masivo en este momento. No hay judío que no esté teniendo despertares. La Teshuvá ya se cumplió. Y el Rebbe anterior dice: los botones, falta lustrar los botones. Y nuestro Rebbe dice: los botones están lustrados. Los botones ya se lustraron también. El ejercicio que tenemos que hacer es descubrir, no caer en la desesperación, no caer en la angustia, descubrir vulgarmente, como se dice, que acá hay gato encerrado, acá algo pasa, ¿sí? No temblar ante la primera situación, no temblar ante la primera cosa que evaluamos. Y les quiero contar una historia que cuando la leí, cuando se publicó, no pusieron quién fue el protagonista. Pero por ahí alguno de ustedes lo sabe, es un dirigente judío, dicen que es famoso, el protagonista de esta historia hoy en día, pero la historia es de su mamá. Resulta que había una mamá que había tenido un nene, ella ya era muy mayor, lo tuvo muy mayor al nene, a su único hijo, lo cuidaba, lo quería, ¿sí? Le daba Sindor Kosher, le daba las mejores cosas, lo hizo de River, ¿sí? No sé, era un dirigente en otro lado, seguramente en Israel o en Estados Unidos. Buscaba lo mejor para el niño. El nene creció, la mamá lo cuidaba, pero en un momento el nene enfermó gravemente. Lo aleino, Dios no permita. Y la mamá, desesperada, empezó a buscar médicos, forma de curarla, no tenía muchos ingresos la mamá. Y consiguió un médico, el médico le dijo:
el médico le dijo, mirá, la única forma de curar a tu hijo es que vayas a esta farmacia que te voy a indicar, te preparen, como eran las farmacias que hacían preparados, y esto es lo único que lo va a sacar adelante a tu hijo, lo va a curar, tal vez, dice. Era una fortuna de plata el remedio. La mamá se esforzó, vendió todas las cosas que tenía de Shabbat, los candelabros que tenía de plata, pidió prestado, era lo que el sueldo de ella de 6 meses, los remedios. Fue a la farmacia desesperada, por favor, prepárame cuanto antes esta receta que me encargó el médico, mi hijo está volando de fiebre, mi hijo está grave. Bueno, a las pocas horas el empleado de la farmacia le dice, señora, acá tiene el frasco preparado, se lo envolvió. El frasco estaba calentito todavía, se lo envolvió en un papel de estos de farmacia, sí, que había cuando nosotros éramos chiquitos. La mamá empezó a correr por la calle desesperada para llegar lo antes posible para poder darle la primera dosis al hijo. ¿Y qué pasó? Corriendo por la calle, tropezó con alguien, el frasco se deslizó de sus manos, cayó y se le rompió el frasco. Se derramó todo el líquido, el frasco eran pedazos de vidrio, el remedio que le iba a salvar la vida al hijo. ¿Sí? La mamá entró en pánico. ¿Cómo consigo toda esa plata de nuevo? ¿Ahora dónde? Hasta que consiga la plata otra vez, hasta que me hagan de nuevo el remedio, hasta que lo lleve de nuevo a mi hijo. En un segundo, la madre juntó los pedacitos de vidrio, los volvió a poner adentro del papelito y fue corriendo a la farmacia. Entró a la farmacia y no estaba ese empleado, estaba el farmacéutico. Y le dijo, mire lo que me pasó, yo encargué un remedio para esto, de esta receta, y iba corriendo y se me cayó, era el único remedio que tenía para curar a mi hijo. El farmacéutico cuando la vio se puso pálido, porque se dio cuenta que cuando se rompió el frasco y se manchó el papel con el líquido del remedio, se da cuenta que el empleado, el farmacéutico anterior, le había hecho mal el preparado. Por el color, por la reacción química, se dio cuenta de que le había hecho un veneno que liquidaba hasta una persona sana si lo tomaba. Había un grave error en el preparado que le habían hecho, que ponía en peligro a cualquier persona. El farmacéutico no le dijo nada, dijo, espéreme un ratito, y le preparó un nuevo frasco bien hecho con los ingredientes y la receta tal cual estaba. Le dijo, tome señora, no me tiene que pagar nada. La mamá fue, el nene tomó el remedio y el chico se curó. Este chico fue un adulto y contó que él está vivo gracias a que se rompió el frasco. Vieron que la rotura del frasco era desesperante. Peor cosa y en el peor momento no podía pasar. Y al final, esa misma rotura del frasco fue lo que salvó la vida del hijo. Bueno, este Maise, este cuento que fue real, es real, es un ejercicio de la mirada que uno tiene que hacer sobre cualquier cosa que pasa alrededor nuestro. Es decir, vemos cosas que quizás son negativas a primera vista. Esto ya uno tiene que hacer el ejercicio para no asustarse de nada. Sale el presidente a decir algo, sale el jefe de gobierno a decir otra cosa, veo a cuánto creció, aumentan las cosas en los supermercados, veo cuántos son mis ingresos, no me asusto de nada, no me preocupo por nada, porque hago el ejercicio de revelar la presencia de la redención. Hago el ejercicio de descubrir la presencia de la redención. Hago el ejercicio de revelar al Mashiach acá. La Geulá, la redención ya está instalada. Es como cuando vino el técnico y te instaló el Windows y ya lo tenés en la máquina y solo hay que tocar el botón y encenderlo. Ya está instalada la redención. Y justamente el ejercicio de superar esa primera impresión, de perder esa primera evaluación, de perder los miedos, es lo que nos lleva a este proceso revelatorio. Bueno, entramos en la recta final, los últimos 8 minutos. Tengo una pregunta de Rubén. Pueden escribir preguntas en Facebook o acá en Zoom. Un saludo a todos. Dice Rubén, mi amigo de Mar del Plata, el tercer templo va a estar sobre el cótel. Y con la mezquita intrusa, ¿qué vamos a hacer?
Cuando venga el Mashiach, Tel Aviv se va a judaizar, etc. Bueno, el Kotel, querido Rubén, el Kotel es lo que sobrevivió de la pared del monte del templo, no del templo. La gente a veces piensa que es una pared del segundo templo, no. El templo tenía murallas, era un rectángulo, y el templo a su vez estaba dentro de otra muralla, que eran las murallas del monte del templo. Lo que sobrevivió, el Kotel Amaraví, ¿sí? El muro occidental, tiene algo de especial, porque el templo estaba desplazado hacia ese lugar. El templo no estaba justamente en el medio del rectángulo del monte del templo, o el cuadrado. Es decir, no estaba, sino que el templo, el Beit HaMikdash, estaba desplazado hacia ese lugar que ocupa el Kotel Amaraví. Si uno mira las imágenes, a veces los diseños o las maquetas, ¿sí? Va a ver que la pared del templo estaba muy cerquita de nuestro Kotel Amaraví actual. Y a su vez la pared del templo es la que daba donde estaba el Kodesh HaKodashim, la parte más sagrada. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, bueno, nosotros sabemos que el monte del templo está usurpado actualmente, no está bajo soberanía de Israel. Cada tanto entra la policía a poner un poco de orden. Hay una mezquita ahí, donde vemos en las imágenes a la izquierda del Kotel, que no es una mezquita, se llama el Domo de la Roca. Y quiero aclarar, ¿qué es un domo? ¿Por qué se llama domo? En realidad, abajo de esa construcción, si ustedes quieren ver las imágenes o googlearlas, van a ver una piedra. Una piedra que está cubierta por una cúpula. No es una mezquita lo que está a la izquierda, es un domo, una cobertura. ¿Qué piedra hay ahí? Eben HaShetiah. La piedra basal. ¿Vieron cómo en las construcciones hay una primera piedra, la piedra fundamental? O cuando se quiere empezar a recaudar para hacer un edificio, está la primera piedra que uno pone. Bueno, cuando Hashem, Dios, el Creador, el Santo bendito sea, hizo el mundo, estableció la piedra basal de la existencia ahí, en el monte del templo. Ahí está apoyado ese lugar del altar. Bueno, esa piedra está intacta. Si quieren googlear las fotos, es una roca extraña y alrededor los árabes le construyeron todo como una pasarela y una cúpula. Es decir, es un lugar que ellos usurparon y ahí escribieron su historieta, pero que se construyó mucho más adelante en la historia y estuvo prácticamente abandonado hasta fines del siglo XIX. En un lugar abandonado, y solo le empezaron a dar trascendencia cuando el pueblo judío se instaló y empezó a recuperarse la tierra de Israel. Y en el siglo XIX, cuando empezaron los judíos a llegar, Israel empezó a dejar de ser un pantano. En todo Medio Oriente era el único lugar donde había un hospital, donde había luz eléctrica, donde había condiciones de vida, entonces por eso empezaron a fluir árabes desde Egipto, desde Siria, desde Arabia Saudita, es decir, personas que se empezaron a instalar en la zona, pero que era una zona abandonada y desolada. Entonces, cuando venga el Mashiach, yo no sé qué va a pasar, cómo va a salir volando ese domo, o cómo todo va a desaparecer, sí, no sé, pero sí está escrito que, y es un tema de estudio, si Dios quiere, pronto lo vamos a estudiar también, que el Beit HaMikdash que esperamos, el tercer templo, es una combinación humana y divina. Hay algo que hace el Mashiach. Hay unos portones del primer templo que el Mashiach se va a encargar de sacarlo de esos subsuelos, esos pasadizos que hay ahí. Esos portones los va a establecer. Hay una ley que dice que si bien alguien pudo haber construido algo, cuando viene alguien y le pone la puerta, entonces se lleva el título y la propiedad de esa obra. También tenemos la parte celestial del templo que ya está construida y terminada, así está en la Torá, etc. Esto es todo lo que va a pasar en el área del monte del templo. En cuanto a la segunda parte, Sha'ar HaNicanor, me pregunta Hanna, Sha'ar HaNicanor también está la famosa historia de Nicanor que dio la vida por esa puerta y la otra llegó flotando al lado del barco. Y por eso se llaman con su nombre. Los dos portones de Nicanor también van a estar. El Moshiach los va a rescatar y los va a subir. Hay muchas cosas que están bajo tierra.
por eso el Beit HaMikdash en cierto sentido está intacto, como estudiamos alguna vez, hay que revelarlo justamente. Otra cosa que me pregunta acá Rubén sobre Tel Aviv. Tel Aviv es judía, está lleno de Yudim. Estos lugares que por ahí no se ve abiertamente tanto judaísmo hoy, van a ser los lugares donde más pasión judía va a haber, como les conté alguna vez. El Maggid de Mesrich, el segundo rebbe del hasidismo, dice que cuando llegue el Mashiach, las personas que por ahí en este momento no están conectadas tan abiertamente con su judaísmo, van a tener un despertar espiritual tan grande que nos van a dejar así de chiquititos a nosotros. O sea que si vos hoy suponés que hay alguna calle de Tel Aviv que no parece muy judía, va a ser la calle más religiosa que hay. Tel Aviv va a ser la ciudad más religiosa de Israel, con perdón de la palabra, por religiosa. Es decir, Tel Aviv va a ser justamente algo así, y vuelvo a decir el fenómeno que está pasando. No hay Yehudí en este momento, y el Rebbe lo explica esto en enero del 91, no hay judío que no esté teniendo en su interior un fenómeno de despertar. Hasta el judío que te hace así, que te rechaza, que te dice que no le importa, que no sé, que vos le ofrecés ponerte filim y no, te va a hablar de Mashiach y no te entiende, que te ve como que lo ve como una utopía. Ese judío también está teniendo un despertar. La diferencia es que todos somos actores, todos hacemos un personaje y nadie quiere mostrarse tal cual es. Pero todo judío, dice el Rebbe sin excepción, está viviendo una revolución interior, está teniendo un despertar. Y esto es un fenómeno masivo en todo lugar donde hay judíos. En Tel Aviv mismo, a todos los judíos, a cada momento del día les está pasando algo. Y por eso hay tanta gente que está poniendo tefilín, y por eso hay tanta gente que empezó a poner mezuzot en las casas y en los locales comerciales. Por eso hay tanta gente que de repente le es trascendente si estos cayeron o no. Por eso hay tanta gente que dice, bueno, voy a ser vegetariano por lo menos para evitar no comer alguna carne. Es decir, hay tanta gente que está teniendo tanto despertar. Hay Yehudim que ni nos imaginamos y no conocemos, que se están conectando en un montón de Zoom, en un montón de videos y clases en todas partes del mundo. Judíos que están investigando por Google, que están investigando por los libros. Bueno, me queda menos de un minuto. Quiero aprovechar para saludarlos a todos, para bendecirlos, por participar, para justamente remarcar que estamos en el tiempo de la redención y todos los lunes y jueves estamos estudiando a las 7 y estamos tratando de que esto se propague, para que cada judío esté despierto y cada judío realmente tenga el corazón latiendo por su identidad, por su alma, sabiendo de que el mundo tiene un sentido y tiene un objetivo, que nuestro paso por la vida realmente tiene valor y llegamos al final de la historia y se está cumpliendo el plan divino de la entrega de la Torá. Ya se cumplió y solo falta la inauguración de la morada para Dios, que es este mundo. Hemos logrado todos los judíos establecer esto en el mundo. El mundo ya es un lugar fértil para la revelación divina. Por eso sigamos juntos estudiando Torá. Que tengan Shabbat Shalom, un gran